En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Estamos para servirle, lo estamos esperando con los brazos abiertos en Guatemala. Pueden tomar su lugar. Cuando nosotros oramos, Jesús nos enseñó diciendo, oren así, Padre nuestro. Pero ese Padre que tenemos es el creador de todo el universo. No entiendo por qué entonces hacemos oraciones tan escasas de fe y tan escasas de una saludable ambición. Cada quien le pide a sus padres de acuerdo a lo que los padres tienen. Y una de las cosas más incómodas para uno de padre muchas veces es decir, no tengo o no podemos. Sobre todo cuando están pidiendo cosas correctas. ¿Me estoy explicando? Si su hijo va y le dice, yo quiero un helicóptero, le dice, no, mi hijo, agarra la onda. Va. Pero si nos piden lo básico, sería muy feo decir que no. No sé si me estoy explicando. Entonces no entiendo por qué si Dios es nuestro Padre o decimos que es nuestro Padre, cuando venimos a Él, tenemos problemas con pedirle. Tenemos problemas hasta de conciencia con pedirle a Dios. Cuando Jesucristo enseñó que a Dios le pidamos. No hay ningún problema de pedirle a Dios y tú no eres menos espiritual por pedirle a Dios. Hay quienes se creen más espirituales porque adoran a Dios sin pedirle nada. Cuando Jesús dijo que le pidamos al Señor todo. ¿Qué es ser espiritual entonces? O ser buen discípulo del Señor es hacer lo que Jesús enseñó que hagamos. No entiendo por qué no vamos a ir delante de Dios y pedirle, si Él mismo dijo que le pidamos. Mateo 21, verso 20, dice así. Viendo esto los discípulos decían, maravillados. A ver, todo el mundo diga maravillado. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. 22, todo el mundo el 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Pueden creer esto? Entonces, ¿por qué no oran más? Si a usted le dicen la hora extra se la vamos a pagar 10 veces más que la otra hora, ¿quién quiere trabajar horas extras? Todo el mundo brinca. ¿Por qué quiere trabajar más horas extras? Porque se las van a pagar, ¿qué? Bien. ¿Por qué si a usted como vendedor le dicen, si tú vendes este rango, tienes tal comisión y si subes a este otro rango, se te sube la comisión, vas y tratas de subirla? Porque quieres, ¿qué? Ganar más. Pero ¿por qué no oras más? Si orando más es como más ganamos en toda la vida. No hablo de dinero. Orando más ganaríamos una mejor familia. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a ¿qué? A dar. Si yo lo pido creyendo, va a venir. Si lo creo, lo pido y no dejo de creer, lo que pido va a ser hecho. Cuando usted se refiere a que está pidiéndole, le estoy pidiendo a mi papá, le estoy pidiendo a mi Padre. Y de paso, papá Dios no tiene la culpa del papá que nosotros tuvimos aquí en la tierra. Tiene mucho que ver. Si mi padre me abandonó, entonces yo voy a creer que Dios no está conmigo. Porque hacemos una proyección del padre que tuvimos a ese padre. Pero no, señores, Él es un padre totalmente diferente. Porque Él dijo a los padres de esta tierra, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Tienes que sacar esa imagen de tu mente y entender quién es tu papá celestial. Marcos capítulo 11, verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué pedirle a otro si le puedo pedir a Dios? Juan 14, 12 dice así, de cierto os digo, el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará ¿qué? También. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo no sé si usted cree esto, pero Jesús fue el que lo dijo. Jesús dijo, ustedes pueden hacer mayores obras que las que yo hago, si creen. A Jesús no le importa que un discípulo de Él haga cosas más grandes que Él. Él sigue siendo el Señor. No sé si me estoy explicando. Si tú puedes hacer cosas más grandes que yo, nada más te recuerda algo, aquí el Señor soy yo. ¿No se ha dado cuenta que cuando alguien hace algo mayor que alguien superior, entra en rebelión muchas veces? Tú puedes llegar a ser más diestro que tu padre en la medicina y ser un mejor doctor que el que tu padre fue. Pero ese otro doctor sigue siendo tu tata. Y usted tiene que entrar a la casa y besarlo en la frente, ¿me estoy explicando? No importa si su madre fue pobre y usted es millonario, ella sigue siendo su madre. Y usted tiene que ir ahí y besarla y amarla y quererla. Y no decir, es que yo hice cosas más grandes. Podés hacer lo que querrás, pero esas personas siguen siendo tus padres. Y los debes de respetar cuáles son ellos, tus padres. Entonces Jesús le decía a los discípulos, si ustedes creen, pueden hacer mejores cosas que yo, mayores que yo. Pero ponga atención, 13, esta es la clave. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? ¿Algo o todo? Vamos fuerte, ¿algo o todo? Si todo lo que pidas, ¿qué? En mi nombre al Padre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, todo el mundo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Queremos ver a Jesús hacer cosas? Pidámoslas. Mateo capítulo 6, verso 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que vea la gente quién es tu Dios. No a ti, quién es tu Dios. Dice la palabra en el Salmo 42, verso 2. Mire lo que pasó aquí. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, todo el mundo diga multitud, y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando Gedeón estaba rodeado Israel por los madianitas, y Dios se le aparece diciéndole que va a vencer a los madianitas, él dice, ¿y dónde están todas las maravillas que dicen mis padres que Jehová hacía entre nosotros? ¿Sabe por qué Dios no se ha glorificado más entre nosotros? Por ese malentendido conformismo en el que vivimos. Nosotros nos conformamos con que alguien nos dé trabajo, pero ese que nos da trabajo, si se hubiera conformado igual, no nos estaría dando trabajo. Ese que no se conformó con tener un trabajo, creó plazas de trabajo un día. Porque ese conformismo malentendido es el que tiene hundido a no un país, sino muchos de los nuestros. Dios, el creador de todo y el dueño de todo, es tu papá. Tu papá. Si a Él le pides, Él te lo dará. Primero entonces a Dios pedimos. ¿Para qué pedimos? Para que Él sea glorificado. Para que su nombre sea puesto en alto. Dice, todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Decime dónde está tu Dios, mira cómo estás. Y entonces se abate el alma de él. Y dice, espera, porque aún tengo que alabarlo. Seguramente Él va a hacer algo. Y entonces va a decir, grande es el Dios de estos. Grandes cosas ha hecho con ellos.
Juan capítulo 15, verso 16. 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo, ¿cuánto? Todo, a ver, ¿cuánto? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os he mandado, que os améis unos a otros. A ver, di conmigo, en el nombre de Jesús. Entonces, creo que Dios es mi creador y es mi papá y me puede dar todo, siempre y cuando no sea pecado, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. La segunda es, se lo pido al Padre, como todo hijo le pide al papá. Tercero, pedimos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Cuando uno habla en el nombre de, uno está hablando en representación de. No sé si me estoy explicando. Cuando un embajador de un país viene y dice, pide una cita, la pide en nombre de su país, porque representa al país. Cuando tú vas al país en el nombre de Jesús, es porque has aceptado que sos hermano de Jesús, porque naciste de nuevo y sos hijo del mismo Padre que Él. ¿Me estoy explicando? Cuando tú dices en el nombre de Jesús, Padre Santo. En otras palabras, si Dios te preguntara con qué autoridad vienes tú a pedirme lo que me pides, en el nombre de Jesús. Confío en Él. Juan 16, 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, verán el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea que sí estaban pidiendo, pero no en su nombre. ¿Me estoy explicando? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, no les está funcionando porque no lo piden en mi nombre. No es Diosito lindo, dame. No. ¿Cuál es la llave que accesa a la presencia del Señor? El nombre de Jesús. Dice, no. Estás pidiendo, pero no en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, ojo lo que sigue, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. No hay nada de malo de celebrar cuando Dios contesta tu oración, de festejarlo, de decir, mira, te voy a contar este testimonio, Dios me contestó. ¿Te acordás que te dije que se lo iba a pedir? Pues míralo, ahí está, lo tengo, lo he logrado, Dios contestó. ¿Por qué? Porque se lo pedí a mi Padre en el nombre de Jesús para que Él sea glorificado y su nombre sea levantado en alto. Quiero hacer aquí algo ahora. Ponme atención. El Señor no está poniendo otro requisito que no sea fe. Él no dice si tuvieras una maestría o un doctorado, qué bueno si los tenemos. Si tienes un posgrado, qué bueno si lo tienes. Ah, si tienes un amigo en el banco, qué bueno que lo tengas. Pero todo eso sumado no llega a ser una mínima parte, yo diría nada, de la autoridad que tiene el nombre de Jesús cuando papá le pedimos. Marcos 11, 24. Dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Os vendrá. Levanten sus manos y di conmigo, Señor, hoy creo que todo lo que te pida, creyendo en su nombre, me lo darás. Y cuando estéis orando, en ese momento que estoy orando, perdonad. Oh cielos, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Me estoy explicando? Ay, Señor. Cuando uno está orando se le vienen a la mente dos o tres que uno no quisiera orar por ellos, ¿verdad?
O está orando uno para que Dios lo recoja. Como dijo aquel señor, ¿cambias a mi esposo o te lo envío? Le dijo. Pero dice aquí, perdonad. ¿Por qué? Para que Dios conteste nuestras oraciones, necesitamos no un corazón perfecto, pero sí un corazón correcto. Yo aprendí la diferencia. Mi esposa y yo no tenemos un matrimonio perfecto, pero lo tenemos correcto. ¿Qué es perfecto? Perfecto sería que nunca nos ofendamos. ¿Qué es correcto? Perdonarnos cuando lo hacemos. Entonces no somos perfectos, pero sí debemos de ser ¿qué? Correctos. Y en esta sociedad imperfecta necesitamos ser correctos. Mateo capítulo 5, verso 43. Mire cómo es el Señor acá. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ay, Señor. Por eso digo que el amor no es un sentimiento. ¿A quién le nace el sentimiento de amar a un enemigo? A nadie. Es un acto, son acciones. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lucas 6:28, por favor, vean. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora bien, esto no le hace ningún bien a ellos. Esto te hace un bien a ti. Les voy a explicar por qué. Porque por no perdonar, nosotros nos convertimos en las personas que jamás hubiéramos deseado ser. Y ahora cargamos dentro de nosotros cosas que no quisiéramos tener. Te quita el sueño. Te detona, te enojas, pasas de mal humor, miras mal a los demás y ahora te convirtió en la persona que tú no querías ser y quizás la persona que tú en tu interior o por instinto aborrecías, ahora eres igual o peor que esa persona. ¿Cuál es el problema de los que te hacen daño? No es el daño que te hicieron, sino la persona en que te convertiste por no haber perdonado. Romanos capítulo 12, versículo 14, dice así. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Ponga atención a esto. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ojo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ojo, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, verso 19. El mismo Dios que te dice, todo lo que me pidas, te lo daré. El mismo Dios te dice, pero cuando me lo pidas, perdona cualquier cosa que tengas en contra de alguien. Si usted tuviera necesidad de que le financien un negocio, usted es capaz de hipotecar su casa. Le piden requisitos. Y Dios te dice hoy, te puedo dar todo lo que me pidas. Te voy a pedir un requisito en el contrato.
me perdonas a todos y yo te doy lo que me estás pidiendo. Lo que me pidas te puedo dar. Solo te pido que perdones. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 19, pero en la versión Dios habla hoy. Ojo que esta está buenísima. Dice así: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, ¿qué dice ahí? Dale de beber. Todos juntos, lo que sigue fuerte: así harás que le arda la cara de vergüenza. Esta tal vez le gusta más, ¿va? Porque como que allá adentro dice usted: lo perdono, pero que se mire claro, pues. Yo le he dicho: Señor, haz justicia. Haz justicia, Señor, cuando tú querrás. Porque tuya es la justicia y tuyo es el tiempo cuando la quieras hacer. Mía no es la justicia ni los tiempos cuando se debe de hacer. Es tuya, Señor. Orarás hoy por las personas que te deben, que te han ofendido, que te han decepcionado. Orarás por ellos primero y entonces pedirás a Dios todo lo que quieras. Mira, si eres capaz de hipotecar una casa por conseguir algo en este mundo, no vas a ser capaz de perdonar con tal de que Dios conteste todas tus oraciones. Y dice la Escritura acá, primera de Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Dónde hay que orar? ¿Dónde hay que orar? Usted no se avergüence de orar donde tenga que orar. Como no se avergüenza usted de andar con su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, yo no me avergüenzo de mi papá. Hay que orar, o oro donde haya que orar, con quien haya que orar. A veces estamos con grupos de amigos, no conocen al Señor, le digo: ¿me permiten orar por los alimentos? Vaya, vamos a orar. Y oramos. Mis hermanos, esta sociedad se debe de avergonzar de hacer lo malo, pero jamás de hacer lo bueno. Dice aquí: quiero pues que todos los hombres se oren en todo lugar. Ojo lo que dice: levantando manos santas. ¿Qué dice ahí? Sin ira ni contienda. ¿Cómo se ora? Se ora levantando las manos al Señor. El Señor pide: levanten las manos al Señor. ¿Por qué? Porque es señal de adoración y de rendimiento a Él. Entonces, si tus manos son violentas y tienen ira, ¿cómo las vas a levantar a Dios? Hay que decirle: Señor, yo perdono, saco esta ira, y mis manos se levantan al Dios de paz, al Dios de justicia, al Dios que me escucha, al Dios que no ignora lo que me han hecho, pero tampoco ignora que yo perdono, Señor. Y Dios te va a contestar tus oraciones. Está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un aplauso a la gente que está en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Pueden tomar su lugar. Si orar es hablar con Dios, orar es escuchar a Dios, lo primero que debo de aprender es hablar. Porque si no sé hablar, ¿cómo hablo con Dios? Entonces tenemos que quitar de nuestro vocabulario las palabras que no son correctas. La Biblia dice: dejen de hablar mentiras. La Biblia dice: ninguna palabra vulgar salga de vuestra boca. Y yo le voy a dar una, como también soy apóstol: ninguna palabra casi vulgar que salga de la boca, porque ya estás casi
al borde de lo vulgar. Porque no puedo yo hablar vulgaridad aquí y luego ir al cuarto y orar como que fuera el gran santo delante de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces debo de aprender a hablar, porque cuando voy a orar lo que voy a hacer es ¿qué? Hablar. La segunda cosa es poner atención a la gente que le habla a uno. Porque si no le pongo atención a mis hijos, no le pongo atención a mis padres, ¿por qué le voy a poner atención a mi papá que está en los cielos cuando me dé instrucciones y me hable? Por lo tanto, aprender a hablar y aprender a oír son disciplinas que no son negociables en nuestra vida como cristianos. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que el oído esté atento a la sabiduría de los padres todo el tiempo. Con esas dos disciplinas en mente y formadas en mi vida, yo voy y oro al Señor y me es más fácil orar así. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Muy bien, hoy quiero enseñar un poco más en Marcos capítulo 14, verso 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Sentaos aquí, entre tanto que ¿qué? Que yo oro. Diga todo el mundo conmigo fuerte: sentaos. Qué raro, ¿no? Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Eso se lo dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Todo el mundo diga conmigo: una hora. 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pongan atención a esto, es curioso. El Señor va con los discípulos a Getsemaní y le dice a los primeros: siéntense aquí. Y cuando ya se estaban sentando otros: no, Pedro, Juan y Jacob, no se me sienten, ustedes vienen conmigo. Y se los llevó. Ya hay una diferencia entre dos tipos de discípulos: el discípulo que va a querer estar sentado, el discípulo que Jesús sabe que se debe de sentar, y el discípulo que Jesús sabe que lo puede acompañar a un momento íntimo con el Padre. No le dijo a todos: acompáñenme. A algunos les dijo: siéntense, y a otros les dijo: ustedes me siguen un poquito más adelante. Y después los dejó ahí y les dijo: velen. Si ustedes notan, él reclamó que no habían orado. Quiere decir que les enseñó: velen y oren. Mientras tanto yo voy allá. Entonces habían tres niveles. El nivel de Jesús orando a solas con el Padre, sufriendo la tristeza que lo había embargado porque sabía que su hora había llegado para ser crucificado. Segundo nivel, los discípulos Pedro, Juan y Jacob, que tenían que estar orando. Tercer nivel, los discípulos que se quedan sentados esperando. La pregunta es: ¿de qué nivel quieres ser tú? De los que Jesús le dijo: oye, mejor sentate. Tú y tú y tú me acompañan. Yo hubiera hecho, yo como siempre fui colado en las fiestas, parrandas. Yo me le hubiera colado ahí. ¿No? ¿Y vos qué haces aquí cuidándole la Biblia a Pedro? La espada, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el cuerpo del Señor y en su iglesia también hay niveles de discípulos. Y el nivel de discípulo que va a quedarse sentado, el nivel de discípulo que se va a levantar a orar, y nuestro Señor Jesús que intercede por nosotros sentado a la derecha del Padre. Pero hay oraciones. La segunda cosa que quiero que podamos ver es que Él les dijo: ¿por qué no velaron o velaste conmigo una hora? Todo el mundo diga: una hora. Bien, la oración no es efectiva porque ore una hora, pero debe de haber alguna fórmula que me permita llegar hasta una hora de oración tranquilamente y cubrir todas las áreas.
¿verdad? Ya esas se las voy a empezar a enseñar en las próximas. Tiene las oraciones el Señor. Y hay oraciones de todo tipo. ¿No has podido velar conmigo 1 hora? Entonces yo aprendí cómo orar por lo menos 1 hora al día. ¿Cuántos quisieran aprender eso? No es cuestión si aguanto, es cuestión si sé cómo. Si sé cómo, usted va a pasar en la presencia del Señor, va a salir empapado de la presencia del Señor, lleno de la fortaleza del Espíritu, lleno de su palabra y con la fe en alto para poder seguir orando. Pero no necesariamente se tiene que orar 1 hora. Mateo capítulo 14, verso 30 en adelante. A este versículo yo le llamo 911, ¿cuál es su emergencia? Porque hay emergencias, ¿no? Y usted va a ver ahora cómo el Señor responde oraciones no tan largas. Dice acá en el verso 30: pero al ver el fuerte viento, está hablando de Pedro, tuvo miedo. Cualquiera, ¿o no? No sé si ustedes han estado en un avión cuando tiene turbulencia. ¿Han estado ahí por un avión cuando tiene turbulencia? Que la cosa le pone rara, ¿no? La gente, mire, empieza a orar, a gemir. Conozco algunos que hablaron más en lenguas que otros esa vez, ¿verdad? Porque está moviéndose. Pues cuando Pedro vio la turbulencia, el mar se hacía así, tuvo miedo, es natural, no sé si me estoy explicando. Pues Pedro está allí justo, cuando el viento es muy fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir, dice, y comenzando a hundirse, no se había hundido, comenzando dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta es la oración más corta en toda la Biblia, pero es que si la hace más larga, usted se imagina que le hubiera hecho ahorita 2 Padres Nuestros. Dice Padre Nuestro que esto. ¿Qué tal si le metemos esa onda que si no alabamos a Dios, Dios nos oye? No nos oye, ¿verdad? ¿A qué horas consigue un grupo de alabanza Pedro allí? ¿Verdad? Y aquel hundiéndose, los de la alabanza toquen ligero porque Judá tiene que ir primero. Y se ahoga, se muere, llega al cielo y lo reciben allá los ángeles y dicen: ¿y por qué te moriste? No sé, a mí me enseñaron que eran 5 de alabanza, 3 de adoración. Se ahoga. No hay tiempo para hacer rezos u oraciones o plegarias muy grandes o muy largas. Ahí o nos da la fe o nos da la fe o nos da la fe. No sé, ni modo que usted va en el carro y se atraviesa alguien el semáforo y usted empieza, ¿verdad? Entraré por sus puertas con acción de gracias. Ponete la mantilla, mi amor, porque sin mantilla no te va a escuchar el Señor. Y se metió un sopapo en ese carro que el siguiente coro usted lo está cantando en la presencia del Señor. ¿Cuántos han estado a punto del accidente? Lo único que dicen es: la sangre de Cristo. Solo eso da tiempo. Me libré. De nuevo, leamos esa oración corta porque está buenísima, ¿va? Algunos abusan de esta, ¿no? Van a orar por los alimentos recibidos. Amén. Otros dicen: Señor, bendice los alimentos que ya se comió Juan. Hay oraciones a prisa porque no nos queda otra, pues, pero la mayor parte de las oraciones deben de ser en la paz y en la quietud, a solas con nuestro papá. Y papá que oye y ve en secreto, dice, nos va a recompensar en público. Leemos de nuevo: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le hubiera dicho: mira, Señor, para serte franco, ahorita no estoy para averiguarlo. No miras que las piernas me están temblando. Ahí lo averiguamos después, no sé si me explico. Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, todo el mundo diga fuerte, necesidad, de orar siempre y no desmayar. ¿Qué tal si oramos con las manos levantadas al cielo todos y repetimos esto? Di conmigo: Señor Jesús, ahora entiendo
que orar es una necesidad de todos los días. Amén. Dice aquí, oren siempre y no desmayen. Orar y no ¿qué? Desmayar. Hay quienes desmayan antes de recibir la respuesta. Si vamos a aprender a orar, primero tenemos que aprender cómo debe de ser la persona que ora. Necesita ser transformado si quieres tener oraciones efectivas. Dice la palabra del Señor acá, oren siempre y no desmayen. Verso 2, Lucas 18. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, imagínense, con una viuda. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, este sí está claro y pelado, ¿no creen? Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Imagínense aquel juececito. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, y aún así le hizo justicia. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué dice ahí? De día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe. Todo el mundo diga fe. Lo que está diciendo el Señor aquí es necesario que aprendan esto, dijo. Oren siempre, siempre, y no desmayen. Porque si un juez injusto, que con su propia boca dice, yo no respeto a Dios ni respeto a los hombres, pero esta viuda me va a colmar la paciencia, le voy a hacer justicia con tal de quitármela encima, ¿cuánto más Dios nuestro papá no va a responder pronto las oraciones de aquellos que lo hacen de día y de noche? Levanta tus manos y di conmigo, Señor, voy a orar de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Amén. No desmayen. No desmayen. Día y noche. Necesitamos orar. Proverbios capítulo 15, verso 8. El sacrificio de los impíos o su ofrenda es abominación a Jehová. ¿Pueden leer conmigo lo que sigue? ¿Todos? Mas la oración de los rectos es su ¿qué? Gozo. O sea que el juez injusto, porque le colman la paciencia, contesta. Pero el juez justo, porque le causa gozo oírnos orar, es que nos contesta. La oración de los rectos es el gozo del Señor. Escucha lo poderoso de ese verso. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios paz? ¿Cuántos le han pedido gozo, alegría, tranquilidad, serenidad? Pero ¿cuántos de ustedes han pensado que ustedes pueden provocarle a Dios gozo? Ojo aquí. Le puedo provocar a Dios gozo. Puedo provocar que Él se alegre. Puedo ser causante de su sonrisa y aún de su risa de alegría. ¿Cómo puedo, pastor, hacer que Dios se alegre? Orando. Porque cuando oramos en la tierra, según Apocalipsis, nuestras oraciones se convierten en el incienso de los santos delante de Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy orando aquí en la tierra y tú estás orando aquí en la tierra,
En el cielo se está levantando un incienso al Señor, un aroma agradable, un sacrificio a nuestro Padre. Por una oración pequeña o por larga que ésta sea, si se hace con el corazón sincero y con la fe adecuada, el Señor se empieza a gozar en el cielo en la oración de sus rectos. ¿Cuántos queremos nosotros, alegrar el corazón de Dios? Amén. Di conmigo: Señor, orando sé que alegraré tu corazón. Yo quiero ser alegría para Dios. Quiero causarle alegría en la mañana y en la noche. Él no nos va a contestar porque le colmemos la paciencia. Él nos va a contestar porque a Él le agrada que oremos, porque ve la dependencia que un hijo tiene de su padre. Vamos a Romanos capítulo 8 para que sepamos cómo Dios nos ve cuando vamos a orar. Dice Romanos 8, verso 15: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, que quiere decir papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo ahora? Si un juez injusto le contestó a una viuda por los derechos y la herencia que ella tenía, porque supongo, ahora solo es una suposición, que si la viuda va donde el juez es porque quiere una de dos cosas: o que se haga justicia a aquel que mató a su marido, o bien que le entreguen los bienes que le pertenecen por ser viuda y no se los han entregado. Entonces, ¿qué quiero decirte esto? Dios hará justicia a aquellos que atentan contra sus hijos, pero eso no es asunto nuestro. Dice Dios: mía es la venganza, yo pagaré. La venganza no es de nadie de ustedes, ni mía, ni de nadie de hijo de Dios. Eso es de Dios. Pero la segunda es: entiendo que puedo ir a Él a pedir mi herencia. Y dice la Biblia: si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Las bendiciones que hay para tu vida no son sino el fruto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si Él pagó el precio, entonces es justo que a ti Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Él ya compró la bendición que a ti te corresponde. Si tú oras de día y de noche, seguramente Dios va a hacer justicia en tu vida y te va a bendecir, te va a proteger, vas a sentir su amor, vas a sanar. Pero no desmayes nunca. No hay que desmayar. Y cerrando con esto, hemos juzgado mal las oraciones de algunos y no nos compete juzgar la oración de nadie. Le doy un ejemplo. Usted está en un dormitorio, usted está parado aquí, en medio de dos personas que están orando. Uno está orando porque se enredó, hizo mal los negocios, fue negligente, no sé qué pasó. Y está orando que Dios le provea 50,000 unidades monetarias del país que sea. Necesito esto para pagar la deuda, Señor. Está llorando, está diciéndole: Señor, estoy arrepentido de lo que hice con el dinero. Por favor, perdóname, ayúdame, mándame ese dinero para pagar la deuda. ¿Cuántos creen que Dios puede contestar esa oración? Entonces viene uno y dice: sí, Señor, yo intercedo por él, hasta voy a ayunar con él para que lo hagas. Pero acto seguido está otro aquí, adorando y alabando a Dios y diciendo al Señor: gracias por tu sabiduría, gracias por tu consejo, lo he seguido siempre, no debo ni un centavo y yo también quiero los mismos 50,000, solo que para irme de vacaciones con mi familia. Y el que está aquí dice: vanidoso, dinero para vacaciones quiere este. En cambio este pobrecito se lo está llevando la tostada. Y ojo, ¿cuántos creen que Dios puede contestar la oración de este otro también? Por supuesto. Pero ¿cuál es el problema de nuestra fe? Siempre la usamos para salir del pozo de la desesperación, pero nunca la estamos usando para escalar hasta la cima de una montaña. Dios te puede sacar del pozo de la desesperación, como también te puede llevar hasta la cima de la montaña.
Y si ya te sacó del pozo de la desesperación, no pares en la planicie, sigue subiendo, porque hay un monte para ti. La palabra de Dios dice: haz mis pies como de sierva, en mis alturas hazme andar. Dios contesta ambas. Está en un cuarto uno diciendo: Señor, por favor, saname. Te prometo no seguir comiendo toda la carne. Es más, ya me comí toda la que existe, ¿verdad? Tengo presión alta, tengo el colesterol que ya no lo aguanto, estoy a punto de un infarto. Y uno: sí, Señor, por tu herida fue curado, sánalo. Y de este otro lado está uno: Señor, gracias por haberme enseñado a cuidar el cuerpo. Puedes proveerme lo mismo, solo que para mi gimnasio en mi casa. Dice: ay, en su gimnasio, ¿qué se cree este? No entiendo por qué podemos pedir esto y no podemos pedir esto. No lo entiendo. O sea que Dios solo escucha a los que están bien amolados, que normalmente no están por haberse solitos metidos en problemas. ¿Y por qué Dios no va a escuchar a aquellos que, siguiendo su consejo, se han mantenido lejos de esos problemas? Todavía están acá. Levanta las manos y ora conmigo en voz alta diciendo: Señor Jesús, díselo fuerte, yo voy a acudir a ti, tanto para pedir socorro como Pedro, díselo, como para pedir que me lleves a las alturas. Te voy a pedir para lo que necesito y para lo que sueño. Muchas gracias. Dilo fuerte: oraré de día y de noche, y tú me vas a oír. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un aplauso a la gente que nos ve en casa. Esto es Casa de Dios, su casa aquí en Guatemala, ciudad, rumbo a El Salvador. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6. La última vez hablé de que Jesús dijo: cuando vayan a orar, entren en su aposento o en su dormitorio y cierren la puerta. Y así su Padre que ve en secreto los va a recompensar en público. Por lo tanto, hay que aprender a orar y orar a solas. Yo creo en la oración grupal, en la oración de la iglesia, del grupo, pero la mejor de las oraciones es la que se hace en privado, a solas, tú y Dios. Consejo: ni el cónyuge. Hay una oración que uno hace con su cónyuge, con su pareja. Hay otra oración que uno debe aprender a hacer a solas, porque Dios es tu papá y quiere que a solas aprendas a estar con Él. Dice la Escritura ahora en Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo 6, 9. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Lo demás se lo enseño otro día. Sí, es que tomamos muy a la ligera este término Padre nuestro. Pero realmente que Dios sea nuestro Padre es la revelación más grande que Jesús trajo a la tierra. No hay revelación más poderosa de parte de Jesús para nosotros, de que Dios, el Creador, se puede convertir en nuestro Padre. Entonces nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y terminamos el Padre nuestro. A veces lo repetimos 5, 6, 7 veces, pero no es la voluntad de Jesús que repitamos el Padre nuestro, como que aprendamos el significado de cada parte del Padre nuestro. El pueblo de Israel, se ha hablado que ha sido el pueblo escogido por Dios como nación. Alguna nación tenía que escoger Él para mostrar su poder en los tiempos antiguos, cuando existió la época que le llamó la batalla de los dioses. Entonces, ¿quién era Dios de todos los dioses? Entonces había una batalla. Y la gente a veces se pone muy nerviosa por quién es el pueblo. Miren, el problema no es quién es el pueblo, el problema es quiénes son sus hijos. Porque Él vino a hacernos sus hijos a través de Jesucristo, nos adoptó. Nacemos de nuevo cuando recibimos a Jesús y ahora tenemos la calidad de hijos y Él tiene la calidad de papá o de padre. Levanta tus manos conmigo y di conmigo: Padre nuestro. Ahora ojo a esto, pues. ¿De quién es Padre? ¿De quién?
Una vez más, ¿de quién es el Padre? ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? Entonces, ¿de quién es todo lo que tiene Dios? Porque Dios es tú. Dios es nuestro Padre. Por eso Jesús decía, todo lo que tiene el Padre es mío. Esa no es una gran revelación, créamelo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Si eso lo saben todos los hijos de todos los padres. Son unos macizos, aprovechados. Todo lo de uno se lo quieren agarrar ellos. ¿No ha visto usted? Siempre juegan a papá. Se prueban poner los zapatos de usted cuando todavía no pueden. Las corbatas. Usted no ha visto a los niños cuando se van a las corbatas como hasta aquí. Los hijos creen que todo lo que tienen los padres es de ellos. Y si no, están esperando que se mueran para agarrarlo. Pero de que es de ellos, es de ellos. ¿Me estoy explicando? Y el Señor nos ha hecho sus hijos para que nosotros tengamos acceso a Él y pedirle. Nadie logra entender las más hermosas doctrinas bíblicas sin haber entendido primero la paternidad de Dios. Es nuestro Padre. De hecho, el Espíritu Santo, la primera palabra que quiere que digamos en otras lenguas es Abba Padre. O sea que entre más lleno del Espíritu Santo estoy, más revelación recibo de quién es mi Padre. Por eso me quedé en esta oración en Padre Nuestro, porque entre más ores a Dios de esta forma, más vas a recibir la revelación de quién es tu Padre. ¿Me estoy explicando? Cuando recibí a Jesús en mi corazón, yo había crecido solo con mi mamá, crecí sin la presencia de mi papá. Entonces, cuando recibo a Jesús en mi corazón, me hinco frente a mi cama y le digo: Señor, ahora que eres mi Padre, quiero que me aceptes todo el amor que tengo aquí adentro para un padre. Tú eres mi padre y te quiero amar, te quiero obedecer. Y después me di cuenta que hasta lo desobedecí también como los hijos a los padres, ¿verdad? Hacemos de todo. Quiero amarte, adorarte, orar a ti. Me quiero volcar, Señor, a ti como mi Padre que eres ahora celestial. Y entonces empecé a obedecer, empecé a servir y no quería ni siquiera una bendición. Hasta que un día el Señor me paró y me dijo: ya me dejé de amar por ti. Me dejé amar por ti como mi hijo. Ahora necesito que te dejes amar tú de parte mía como tu Padre. Te voy a bendecir, te voy a proveer, nada te va a hacer falta. Soy tu Padre. Dios es tu Padre y mi Padre. Jesús nunca llamó a Dios por su nombre, porque era su Padre. Uno nunca llama a su papá por su nombre. A mí mis hijos no me dicen Cash. Lo piden, sí, pero no me dicen Cash. Ay, el día que entre tu hijo y te diga: Don José, buenas tardes, usted está en problemas, pues. Pero a uno le dicen papa, papito, tata, apá, y el más común, viejo. ¿Ah? ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Ah, qué horrible se oye eso, ¿no? Entre más comprendamos la paternidad de Dios, más vamos a entender la familia, más vamos a entender el evangelio, vamos a entender la diferencia entre la ley y la gracia, porque el mundo se vive peleando entre la ley y la gracia. No es cuestión de ley y gracia, es cuestión de que ahora nacimos de nuevo y somos hijos de Dios. Por eso es que usted nunca oyó a Jesús decir Jehová. No que no se llame Jehová, es que siendo su hijo no lo llama Jehová, lo llama mi Padre, vuestro Padre, nuestro Padre. ¿Quién de ustedes dice, si siendo padre le da esto o no a sus hijos? Él está hablando de una relación. Él jamás vino a fundar ni una sola religión, ni una sola. Él vino a restablecer de nuevo una relación entre Dios y sus criaturas. Somos criaturas de Dios porque es nuestro creador, pero cuando recibimos a Jesús y nacemos de nuevo, pasamos a ser hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. ¿Usted qué cree que soy yo más, pastor o hijo de Dios? Yo soy más hijo de Dios, con todos los derechos que todos ustedes tienen. Y además sirvo a mi papá doble. Entonces cuando la gente quiere, sí,
Yo soy hijo de Dios y tu religiosidad no me va a quitar la paternidad de Dios en mi vida. Es mi papá y me lo voy a disfrutar todos los días de mi vida posibles, y Él va a disfrutar de su hijo también. Eso. Podrías renunciar tú a tu cargo, a tu grupo, al pastorado, a apóstol. Podrías renunciar a todo, decir nunca más voy a volver a servir hasta alguna iglesia, lo que quieras, pero tú no puedes renunciar a tu naturaleza. Y tu naturaleza fue afectada por el Espíritu Santo, y ahora eres un hijo y una hija de Dios, no importando que hayas hecho bien o que hayas hecho mal. En la Biblia tiene hasta el hijo pródigo, pero sigue siendo. Cuando ese hijo pecó, fue y le dijo al padre: he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, por favor, hazme como a uno de tus jornaleros o de tus sirvientes. Y el padre dijo: no, hagamos una fiesta, pongámosle un vestido, pongámosle anillo, calzado nuevo, porque mi hijo se había perdido y ahora ha sido encontrado, había muerto y ahora vive, es mi hijo. Y la sociedad todavía está entre que si es evangélica y si es católica y si denominaciones por aquí, por allá. No hemos entendido el mensaje de Jesús. El que lo recibe una carta potestad de ser hecho hijo de Dios, dice Juan. Y una carta potestad es precisamente eso: te dan la potestad de ser hijo. Déjate de preocuparte por los principados y potestades y gobernadoras de las tinieblas. Que las tinieblas tengan cuidado de la potestad que tú tienes. Cuando el diablo se mete contigo, se metió con papi, se metió con papi, se metió con papi también. Es nuestro Padre. Tú no le estás orando al Dios frío que vive por allá arriba, a saber en qué lugar, y que no te pone atención. Cuando oras, estás hablando con tu papito, estás hablando con tu papá. ¿Por qué cree que el diablo ha querido herir tanto el corazón de la gente a través de la paternidad o la maternidad que hemos recibido? Simplemente para distorsionar la correcta imagen de lo que es un padre. Entonces, cuando has tenido un padre alcahueta, de aquellos que todo te lo consienten, ¿tú crees que como cristiano puedes andar pecando por todos lados porque todo te lo va a consentir Dios? No, Dios no tiene la culpa de cómo te educó el papá. Y si tienes un papá que para todo te regaña, ¿tú crees que Dios todo te regaña? Te comiste, agarraste, probaste la ensalada antes de orar y dices: ay, no oré por los alimentos, ay, Dios me va a castigar. Porque de plano tenías un papá que no agarrabas bien la taza y ¡pah!, garrotazo. Entonces, cuando vienes delante de Dios dices: Padre, ¿te imaginas esa cosa que tenías de papá? Dios no tiene la culpa que hayas tenido un padre tacaño, de aquellos que bailan el jarabe tapatío con el codo y le hacen esa onda así. Y entonces, cuando quieres pedir algo a Dios, ¿verdad? Ah, no, Dios no oye esas oraciones. Tu tata, el de la tierra, es que no las oía, pero tu Padre que está en los cielos, pídeme y te daré, dice el Señor. Lucas 11:5 dice así: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Todo el mundo diga fuerte: amigo. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. No le dice esto, dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, todo el mundo diga amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Una vez más les pido, repitan fuerte: amigo. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿qué padre? Ahora digan todos padre. Ahora digan amigo. Más fuerte, amigo. Padre. Padre. Amigo. ¿Saben cuál es uno de los errores más grandes en una familia? Uno de los errores más grandes de una familia es que el padre crea que tiene que ser el mejor amigo de su hijo y que el hijo crea que el padre tiene que ser su mejor amigo. Eso es un grave error. Porque amigos tú puedes encontrar muy buenos en otras partes, pero padres solo encuentras en tu casa uno. No trates de quitarlo de padre a amigo. Lo que estás tratando de decir, yo quisiera que mi papá sea mi mejor amigo. Lo que tú estás diciendo con eso es que sea un alcahueta, que todo te consienta. Y ni tu mejor amigo va a buscar tu bienestar como lo busca tu propio padre. Yo hablé con mis hijos y les dije, los amo y no puedo ser su mejor amigo. ¿Cómo así voy a ser el mejor padre que pueda? Porque un amigo jamás es capaz de hacer lo que un padre solo él puede hacer. El amigo dice, el amigo no le va a servir los panes al amigo que fue visitado por otro amigo por ser su amigo, sino por lo inoportuno que fue el amigo. Entonces dije, aunque no sea porque sea tu amigo, me voy a levantar porque no me vas a dejar dormir. Y aquí están tus panes. Pero eso jamás lo hace un padre, ni una madre. El padre y la madre no dicen, porque ya no aguanto que este bebé llore, me voy a levantar a darle biberón y leche. No, dice, tiene hambre, hay que levantarse. Porque ya no aguanto los lloros, no voy a dejar que se muera. No, tiene fiebre, se levanta y lo cuida, lo tapa, lo abriga, lo alimenta, lo sustenta. No porque sea inoportuno el niño, no, sino porque es su hijo. ¿Me estoy explicando? Así que no espere decir, ay, Diosito, yo quiero que él sea mi mejor amigo. Diosito es tu papá. ¿Qué más quieres? Papá no es lo mismo que un amigo. Oh, esto se está poniendo bueno o no. Y dice acá, yo os digo, dice, pero yo os digo, pedid y se os dará. Eso lo dice él. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Si usted se da cuenta, Jesús está reconociendo que los hijos como piden. ¿Cuántos tienen hijos que como piden? Quiero ver toda la mano, todos los sinceros aquí, todos los que estamos acosados por nuestra familia, que necesitamos un poquito de oración, que nos quiten estas cargas. Es un placer, ¿o no? Bendecir a los hijos. Verso 13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo, mi querida familia, la Biblia lo compara al alimento balanceado diario. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Lo está comparando al pescado, al pan y al huevo. Quiero que pongan atención a esto. Él dice, si ustedes siendo malos, mire la comparación. Primero dice, un amigo es capaz de darte, aunque no sea por amigos, sino porque fuiste inoportuno. Ustedes padres, siendo malos, saben dar buenas cosas. Quiere decir que dar buenas cosas es hasta de malos. No digamos de buenos. Ahora se imaginan lo que mi Padre, dice Jesús, les puede dar si lo piden. Así como el Padre terrenal no le niega un huevo, un pan y un pescado a su hijo, mi Padre no les va a negar el Espíritu Santo si se lo piden.
Pero en Mateo capítulo 7 se narra algo parecido, que dice así, verso 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Quiero que comparemos dos versículos en la pantalla. Bien, vean ustedes Lucas 11:13. Quiero que lo analicen bien. Todo el mundo, por favor, repitiéndolo en voz alta conmigo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que le piden. Mateo 7:11, de nuevo todos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Déjalas ahí un momento. Quiero que le pongan atención a ustedes a esas dos escrituras, porque esto es dicho por Lucas y lo otro por Mateo. Pero ¿cuál de las dos dijo Jesús entonces? Jesús dijo las dos, solo que Mateo le hizo énfasis a las cosas y Lucas le hizo énfasis al Espíritu Santo. Pero lo que quiere decir aquí los dos evangelios juntos es lo siguiente: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo y buenas cosas a aquellos que se las pidan? ¿Que se las qué? Pidan. ¿Buenas cosas a qué? A los que las qué? Las pidan. Entonces nosotros tenemos lo espiritual y lo material. El Espíritu Santo para el Padre es importante que tú lo tomes y lo recibas, pero igual de importante es para un padre que tengas buenas cosas, porque es Padre. El problema es que cuando no hemos entendido la paternidad de Dios, entonces empezamos, no, el Señor lo que quiere es que seamos solo llenos del Espíritu Santo. Él no está interesado en que tengamos buenas cosas. Y entonces eso que leí ahí es una mentira, ¿o qué? O estamos leyendo que está interesado en las dos cosas. Por ejemplo, ¿está usted interesado en los modales de sus hijos? ¿En la moral de sus hijos? Pregunto, ¿y está interesado en la ropa de sus hijos también? ¿O solo en una? ¿O está interesado que tengan las dos? Las dos. Y si nosotros, siendo malos, lo hacemos bien, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos lo va a hacer mejor que nosotros? Romanos 8:15 dice así, léalo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Yo no sé por qué algunos dicen que somos esclavos de él. Dice, no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La primera palabra en otro lenguaje que el Espíritu Santo quiere que digas no es no, dice Abba, Padre, que quiere decir papito, mi papá. Padre nuestro que estás en los cielos. Si todavía no tengo la revelación que Él es mi papá, ¿cómo voy a aprender a orar? Por eso Jesús dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Cuando empiezas a desconfiar qué va a pasar con tu vida, tu familia, tu trabajo, es simple y sencillamente empezaste a desconfiar no de la situación, sino de la paternidad de Dios sobre tu vida. Si eres hijo de Dios, ¿cuál es la pena?
papá se va a encargar de ti. ¿Puedo oír un buen amén a eso? Y dice así, verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 11. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da o les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, dejo de ser la criatura que Dios creó para ser el hijo que Dios engendró. Paso de relacionarme con Dios como el Dios creador a relacionarme con Él como el Dios todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo tiene, que ahora es papá, mi papá. Allí donde tú te encuentras, necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Tú lo sabes. Todos necesitamos tener a Jesús en el corazón para nacer de nuevo y ser hijos de Dios, herederos de Él, coherederos con Cristo Jesús. Así que donde estamos allí, en tu lugar, yo voy a pedirle a todos que hagamos una oración aquí. Todos, sin falta alguna, de recibir a Jesús en nuestro corazón. Y si tú nunca lo has hecho, hazlo hoy por primera vez allí donde te encuentras. Así que todos en voz alta diciendo así: Señor Jesús, en este momento, díselo, te abro mi corazón, perdona mis pecados, dame la vida eterna. Hoy reconozco que al recibirte yo nazco de nuevo, soy una nueva persona. A ver, todos diciendo así: y el día que yo muera, sé que iré contigo porque me has perdonado. Desde hoy en adelante soy tu hijo y vuelvo a casa. Gracias, Señor. Así como estamos todos orando, tenga la seguridad en casa o acá que Jesús te escuchó, entró a tu corazón y perdonó tus pecados y te ha dado la vida eterna. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Que los bendiga. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. El Señor es el Señor de lo fácil, no el Señor de lo difícil. Y creo que las tinieblas nos han querido vender la idea de que las cosas en Dios son difíciles. Pero a nosotros las tinieblas nos traen tan de vender la idea de que es más difícil el camino del Señor, ¿verdad? Es más difícil cuando quizás te persigan por confesar al Señor. Pero Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a ser afligidos por hacer lo bueno o vamos a ser afligidos por hacer lo malo? Si de todas maneras vamos a tener aflicción, hagamos lo bueno. ¿Me estoy explicando? Hoy en día quizás sea más fácil morir por Cristo, ¿verdad?, que pasar un deterioro de 1 año, 2 años, 3 años con un cáncer de aquellos que se acaban a todos. De todas maneras nos vamos a morir. Es más fácil. Todo el mundo diga: es fácil. Pues nuestra estructura mental desde niños fue educada para entender. Y obviamente hay un espíritu de Dios que es el espíritu de entendimiento, el de consejo de Jehová, el de sabiduría, el de inteligencia. Sí, Él tiene ese espíritu, pero es de Él el espíritu. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 9. Segunda de Reyes 5:9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Primer problema: creemos nosotros tener mejores métodos que los de Dios, sobre todo en este siglo tan moderno. Note algo: a veces el método de la oración es el último método al que nosotros acudimos, no el primero. ¿Cierto? La familia está mal, los hijos están mal, acudes a los amigos, a las amigas, al colegio, y no has doblado tus rodillas por tus hijos, no has clamado por ellos, no has ayunado para que tu fe se levante creyendo que van a ser libres. Dice aquí: no son mejores, no es mejor lo que tengo yo que lo que propone el hombre de Dios. Y hemos pasado generaciones haciéndole propuestas a Dios que creemos que son mejores que las soluciones que Dios nos está dando. Y ustedes van a ver hoy que es muy, pero muy extremadamente fácil lo que Dios manda hacer. Es muy fácil. Dice aquí: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, todo el mundo diga fuerte, gran cosa. Una segunda vez, gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué está pasando acá? Profeta Eliseo está en su casa. Naamán, general del ejército sirio, lo visita con sus criados. Diga conmigo fuerte: general, criado. Muy bien. A veces nuestros conocimientos de general, gerente, posgrado, maestría, nos hacen tropezar y no encontrar la solución al problema que tenemos, porque esa es nuestra propuesta a la vida en lugar de hacer lo que Dios manda. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el Dios que se llama Jehová, que es papá de Jesús y que es papá nuestro? Sí, porque no es Diosito por allá a saber cuál, ¿verdad? Nosotros lo tenemos claramente definido qué Dios es el nuestro. Entonces dice acá que él se enojó ante la propuesta. ¿Por qué se enojó? Porque era humillante a su conocimiento lo que el profeta le estaba diciendo. Y dijo: va, está bien, le voy a creer eso de meterse entre un río, pero ¿por qué no mejor me meto en un río mejor que este? No, es que no era el río, era la palabra del profeta la que traería sanidad a Naamán. No importa el río. Propuestas. ¿Cuántas propuestas les has hecho tú a Dios de regreso cuando Dios te ha dicho cómo hacerlo? Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Ponga atención. Y te enseñaré. Enseñar aquí es revelar cosas grandes y ocultas que tú no entiendes o tú conoces. Puse el ejemplo de Moisés cuando sale con 2 millones del pueblo de Israel hacia la tierra prometida y se enfrenta al mar rojo con los egipcios atrás armados. Tenía 2 opciones: se mete a nadar con todos, se mueren ahogados. Se queda esperando para pelear con los egipcios, mueren a filo de espada. No había opción. Pero cuando clamó, Dios le dijo: levanta la mano, extiende la vara, escúchese, parte el mar en 2 y que mi pueblo camine en seco. ¡Qué cuentero es el Señor, ¿verdad? Es que de verdad
Si nosotros tuviéramos el mismo espíritu de Naamán, que es el espíritu de la altivez, el espíritu del orgullo, el espíritu que trae tu posición interpretada de forma equivocada, porque las posiciones hoy se tienen y mañana no, las posesiones hoy se tienen y mañana no, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo tienes hoy y lo tendrás mañana. Tu única posición segura es tu posición en Cristo Jesús. Pero las posiciones y posesiones de este mundo hoy son, mañana no. Usted está feliz porque lo ascendieron a gerente general. Dígame, ¿qué queda después del gerente general? La calle. Usted fue subiendo hasta que llegó al puesto que lo único que queda es el despido. Ya no hay más, no hay a dónde ascenderlo, no le van a regalar la empresa. Así que cuídela si tanto le gusta. Pero no puede ir a esa posición y que su posición enorgullezca su corazón. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no sabes, no las has visto, no las has podido accesar. Levanta la mano. Si Moisés tiene el mismo espíritu de Naamán, clases de natación recibí. A ver, 2 millones, fórmense en fila, vamos a nadar. Porque es una orden de verdad aquí entre nos. Ridículo que levantando la mano se parta el mar. Entonces, ¿es más fácil nadar? ¿Es más fácil pelear con los egipcios o es más fácil solo levantar la mano? Es más fácil solo levantar la mano. Pero ¿qué es más difícil creer para salvarse? Podría creer que al rato nadando alguien se salva, peleando alguien sobrevive, pero levantando la mano que se abra el mar, es con ese cuento a otro lugar. Entonces no. ¿Por qué cree usted que Jesús nunca se detuvo a dar consejería? ¿Cuándo ve usted a Jesús en una sesión de consejería? Nunca. ¿Por qué? Porque el que creía le funcionaba y el que no creía no había nada más que hacer. Y el consejo bíblico se llama obediencia. Y le va a funcionar. Entonces dice el Señor acá: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego dice la palabra: yo soy Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para mí? Diga conmigo: para mi Dios no hay nada difícil. Entonces para Dios todo es, todo es, y nada es, y todo es. Si nada es difícil y todo es fácil, todo lo que te manda es fácil, porque Él no conoce cómo hacer algo difícil. No sé si me explico. Él no dijo: vamos a dragar aquí, vamos a abrir aquí, que se parta el mar, hagamos un muro de contención de este lado, el otro muro de contención, ahora sí ya pueden pasar. Cuando volteé a ver ya no hay nadie. Él dijo: levanta la mano y que se abra el mar, páseme. Yo creo eso, yo no sé si usted. Nuestras raíces son esas creencias. Nuestras raíces en la Biblia. Esa gente creyó cosas más ridículas que nosotros. A nosotros nos juzgan porque caemos en el poder del Espíritu Santo. Es más ridículo creer que el mar se va a abrir. Nos juzgan por hablar en otras lenguas o por reír por el gozo del Señor. Por favor, si a usted le da pena eso, imagínese las soluciones que Dios le va a plantear. Usted va a salir con su espíritu de Naamán, orgulloso, y siempre va a tener una propuesta sumamente inteligente en contra de lo sumamente fácil que Dios propone. Marcos capítulo 11. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque le había hablado el Señor que nadie comiera de ella. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ojo, lo que está tratando de decir Jesús es aquí: no se secó porque yo soy Jesús.
Se secó porque yo tengo fe en Dios cuando digo algo. Yuhu. Él no dijo, yo puedo hacer esto porque soy Jesús. Él siempre dijo, esto se pudo hacer porque se cree en Dios. Jesús revela su secreto a todos para que todos lo podamos hacer. Fe, plena certeza. Y dice aquí, porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo todo el mundo, cualquiera, pero más fuerte, cualquiera, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Note, no dice todo lo que pidieres y pagando. Lo tendrás. Dice todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, ¿os qué? Vendrá. ¿Cuánto estorban tus recursos? ¿Sabes qué son tus recursos? Lo que te limita. Todo recurso es limitado, por lo tanto los recursos limitan. Es que no sé cómo explicarles a ustedes. Economía 1, postulados económicos 1 de la universidad. Todos los recursos son limitados, por lo tanto todo recurso limita. Pero la fe accesa un mundo ilimitado de oportunidades, porque la fe accesa al Dios creador de los cielos y la tierra, dueño de todo, del infinito mismo. Él no tiene nada y con la nada lo hace todo. Lo que está Dios tratando de decirnos a través de Jesús es: tengan fe en Dios, el cual no teniendo nada lo ha hecho todo, porque de la nada dijo y fue hecho. Cualquiera que diga le será hecho. Lo que nos estaba diciendo es: si ustedes imitan a Dios, van a obtener los resultados que Él ha obtenido siempre. ¿Cómo hizo los cielos y la tierra? Dijo. ¿Cómo dejó la higuera de tener frutos? Jesús dijo. Y les dice a ellos: cualquiera, sea grande, sea pequeño, sea un anciano, sea un niño, tenga una maestría o no sepa leer y escribir, cualquiera, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, indígena, ladino, cualquiera que diga y crea, le será hecho. Cualquiera, quien sea lo podrá hacer. Pero ¿qué pasa con nosotros? Aquel porque tiene. Desde que mencionas eso, estás sepultando y contaminando tu fe. Ni modo, porque ellos tienen. Mi único capital verdadero en el que confío es la fe. Porque Dios a cada uno le dio una medida de fe. Pero tú, en lugar de usar tu fe, estás viendo: ni modo, hijo de papi. Ni modo, porque es de tal familia, tiene tal apellido. La voz de la envidia sale de tu corazón. Dios no bendice a ningún envidioso, de una vez anótelo. Ni envidiosos, ni orgullosos, ni prepotentes, ni altivos, ni arrogantes. ¿Usted sabe cuánto puede el orgullo? Puede mucho. Pero ¿sabe cuánto puede la humildad? Lo puede todo. Porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al orgulloso, dice la Biblia. Fe hizo que Pedro caminara sobre el agua. Es el principal ingrediente de la oración. Mira, es fácil, digan todos conmigo, es fácil.
Le voy a dar unas escrituras rapidito aquí, anótelas, léalas. Filipenses 4, 6 al 7. Dice aquí la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Conocidas, ojo, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿En cuántas oraciones tengo que pedir? ¿Usted cree que Jesús no pidió? ¿O Jesús se mantuvo pidiendo? Se mantuvo pidiendo todo el tiempo.